Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nuestra semana de la investigación de la Red de Politólogas y Administradoras Públicas. En esta ocasión vamos a estar con Carolina Álvarez, que nos va a hablar sobre su trabajo de investigación. Caro es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, estudia el quinto semestre de justamente Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es colaboradora desde enero del 2019 hasta ahora del Ayuntamiento de Toluca. Cuéntanos un poco sobre ti, Karen. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, apenas estoy incursionando en la materia, voy apenas aprendiendo un poquito, pero pues agradezco muchísimo la oportunidad de que me dieran hoy para poder darle una visualización a mi inicio de proyecto. Y bueno, pues estoy muy ilusionada y con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Qué bueno, Caro. Pues cuéntanos un poco sobre tu proyecto, qué es lo que llevas. Yo estuve leyendo y, bueno, veo que se trata sobre la ausencia de educación política en México. Entonces, pero cuéntanos, ¿cómo llega esta idea a ti? ¿Por qué decides estudiarla? ¿Qué es lo que te interesa saber? Claro que sí, muchas gracias. Les voy a compartir una pequeña presentación para irme orientando un poco. Bueno, el tema es la ausencia de la educación política en México. Y este tema es muy importante porque, bueno, a pesar de que yo todavía no he logrado consolidar como tal mi tema de investigación o mi tesis, bueno, es un acercamiento que he generado porque este tema en particular me hizo decidir no solo lo que quería investigar como profesional, sino también mi profesión como tal, ¿no? Bueno, para introducirlos un poquito a la idea, identifiqué este problema a partir de cuestionarme la existencia de un sistema educativo muy puntual que tuviera como objetivo concientizar y profundizar en la política y en el deber de la ciudadanía. Usualmente cuando hablamos de educación política, pues nos encontramos con una falta de una definición específica, ¿no? Donde existe una diversidad de conceptos, donde todas las personas y todos los autores que lo llegan a abordar generan diferentes perspectivas de la educación política y muchas veces caen en la idea de politizar al sistema educativo. Usualmente la educación política la llegan a interpretar así, ¿no? ¿Cómo politizas el sistema o la propia política de la educación? Entonces, es muy importante también dentro de este tema y lo que yo quiero rescatar y quiero hacer ver a todo aquel que llegue a este tema de investigación es que no es lo mismo la educación política que la cultura política. El ámbito de la educación política exige que lo comprendamos a través de un contexto social y a través de la propia cultura política. La cultura política para la educación es la base, pero lo que se trata en este tema y en este concepto tan específico es cómo hacer llegar a la ciudadanía, a las y los mexicanos en particular, una concepción de la política correcta, ¿no? Entonces, nos encontramos usualmente con que decimos, la mayoría de los profesionales de la ciencia política decimos, sí, la educación política es necesaria, pero primero, y la mayor deficiencia que nos encontramos es, ¿qué es la educación política, no? Y no solo nosotros como profesionales, sino que te acercas a la ciudadanía y le dices, oiga, disculpe, ¿usted sabe qué es la educación política? Y es muy difícil lograr que nos conceptualicen y que nos defiendan y que nos digan aparte que sí están informados en el tema, ¿no? Entonces, este tema de investigación para mí surgió a partir de cuestionarme pues prácticamente toda mi vida. A mí el proceso electoral de 2018 fue, como para muchos, un detonante muy importante donde yo observaba a compañeros y compañeras en la prepa que decían que iban a votar por un candidato porque era muy gracioso o porque el chiste que se echó en ese debate, buenísimo, ¿no? Pero también nos encontramos con señoras y señores a lo largo del territorio del país que dicen, bueno, yo voy a votar por este candidato porque me dio una despensa. Y entonces yo decía, ¿por qué vamos a definir que la toma de decisiones electorales sea a través de un panorama que está fuera de lo que es la política en realidad, ¿no? En su base. Yo siempre he sido así de, me ofende cuando atacan a la política, cuando la menosprecian y cuando la disuelven en conceptos tan complejos, pero también, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué
usualmente en las mesas, la política es un tema de tabú. O sea, vas y te sientas con tu familia y le dices, oigan, ¿qué opinan de el presidente en turno? No, 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 no. No hables de política porque eso destruye relaciones, amarga la... ¿Por qué estamos generando un tabú de la política? Y yo decía, ¿cómo crees? O sea, la política la respiramos y nadie lo puede negar. No importa nuestra profesión, no importa nuestro entorno, la política es, somos todos y todas, ¿no? Entonces, también me cuestionaba mucho, bueno, ¿por qué tenemos un patrón específico fuera de lo que debe de ser idóneo para tomar nuestras decisiones, ¿no? Y con ello, bueno, yo defino en 4 puntos la importancia de este tema de investigación, que son, en primer plano, cuestionarnos como profesionales y como sociedad en general la concepción y el reconocimiento de la política en México. Porque usualmente tenemos una concepción donde si vas y le dices a alguien así de fácil, ¿no? Yo soy politóloga y te dicen, ¿y en qué semestre llevas corrupción 2? Entonces dices, no, o sea, ¿por qué tienes que empezar a juzgar y empezar a generar una concepción de la política completamente fuera de lo que debe de ser, ¿no? De su pureza, por así decirlo. Entonces, a través de este tema de investigación, pues mi intención no es solo que se quede en un tema de investigación, ¿no? Sino que llegue a la ciudadanía, que no sea un tema denso, que si yo les acerco mi tesis, pues les genere aunque sea la inquietud y que conforme la vayan leyendo digan, bueno, tienes razón, y se empiecen a cuestionar junto conmigo, ¿no? Y a lo mejor resuelvan junto con este proceso de investigación o resuelvan a partir de ese proceso de investigación todas sus dudas. En el segundo plano, pues lo que tiene de importante este tema de investigación es comprender el funcionamiento sociopolítico del país. Y no comprenderlo nosotros como profesionales, sino hacer que la ciudadanía en general lo comprenda. Porque muchas veces estamos inmersos en una toma de decisiones, en un sistema político donde ni siquiera saben cómo funciona. Ni siquiera se preguntan y ni siquiera reconocen por qué a lo mejor los procesos electorales son en determinados periodos. Con ello también pues busco fomentar la educación política en la sociedad mexicana. Este tema de investigación no solo se trata de decir, esto es la educación política, por esto no existe, sino también de decir, bueno, si existe la educación política, bueno, vamos a implementarla, vamos a fomentarla y vamos a hacer que la ciudadanía, los gobiernos y todos aquellos que sea posible dentro de la sociedad mexicana se involucren en el tema de la educación política. Y por último, pues obviamente identificar de dónde surge esa ausencia de la educación política, porque no solo se trata de que yo vengo y te digo, oye, no existe. O sea, aquí en México no hay, ¿eh? Entonces, pues este tema de investigación lo que hace es decir, no existe por esto. Y se refleja en la toma de decisiones y se refleja en la concepción de la política y en todo ese ejercicio mediático de la sociedad, ¿no? Este tema de investigación, pues lo he estado construyendo a partir de diversas categorías de análisis, de diversos conceptos, donde, por ejemplo, podemos tomar como base a la educación y a la política por separado. ¿Qué pasa con estos dos temas? Y es algo que hace comprender diferente a la educación política. La educación y la política tienen una conceptualización diversa, ¿no? Entonces, usualmente puedes encontrarte con preguntarle a alguien, oiga, ¿qué es la educación política para usted? Y me puede decir, es el aprendizaje de las normas. Y entonces, es un concepto válido, pero no es el concepto que va de acuerdo a, pues, a la intención de este tema de investigación, ¿no? Donde dices, bueno, no, tienes que ser crítico. Esa es la intención de este nuevo concepto, ¿no? Y todo ello se construye pues a través del reconocimiento del comportamiento electoral en México. La educación política la observas ahí, donde ves cómo votan, por qué votan, cuándo votan para empezar. Y entonces también dices, vas y le dices a una ciudadana, a un ciudadano promedio, ¿cuál es tu papel como ciudadano? Y te dice, no, mi único papel y mi único deber es votar. Entonces yo soy un ciudadano responsable porque salgo a votar cuando tengo que votar, pero no cuestiono la toma de decisiones, no me pregunto por qué está funcionando de esta forma. Y aparte, usualmente nos hemos topado con gente que dice, no, yo ni siquiera voy a votar porque ni siquiera creo que mi voto valga. Y ahí la percepción de la democracia está rota.
y percibir a la democracia y el papel de la ciudadanía de una forma errónea o ni siquiera tener un concepto arraigado, bueno, parte de la ausencia de la educación política. Entonces, ¿por qué elegí ponerle a este tema de investigación la ausencia y no simplemente la educación política? Porque la toma de decisiones en nuestro país se ha visto reflejada así, como algo que no existe, como que debería de existir, como que debería de conocerse, pero no está. Y entonces eso genera un impacto que no solo modifica la reacción y el comportamiento social, sino también la toma de decisiones en la élite, ¿no? Y con ello he identificado dos de los mayores limitantes para el desarrollo de la educación política, o más bien dos de las más limitantes que se generan gracias a la ausencia de la educación política, que es la desconfianza. La ciudadanía y la sociedad mexicana vive con una desconfianza en las instituciones políticas, en las figuras de poder, en los candidatos. Pero esto también surge a partir del desconocimiento, porque la ciudadanía, sin una educación política, no sabe ni siquiera concebir a la política como tal. O reconoce algunas de sus inquietudes y de sus obligaciones como ciudadanos y ciudadanas, pero así como una repasadita, ¿no? Tengo el olor del concepto, pero no lo conozco y a lo mejor tampoco lo ejerzo. Y eso pasa. Esos dos puntos son los que pasa cuando existe una ausencia de educación política. Por ello, pues para resumir un poquito más este trabajo de investigación y esta presentación, pues este trabajo es importante porque va a ayudar, estoy casi segura que va a ayudar a impulsar un cuestionamiento social. Que quienes tengan la cercanía a este tema de investigación, que espero quienes estén viendo esto y quienes en un futuro puedan seguir viendo cómo va progresando a lo mejor este tema, se pregunten, se hagan muchas preguntas políticas, porque de eso se trata. También lo importante de este tema es conceptualizar y reconocer de forma general el problema, que todas y todos seamos conscientes de que no existe una educación política y a partir de ello proponer desde la ciudadanía. ¿Por qué yo hago este énfasis en proponer desde la ciudadanía? Porque el sistema de gobierno puede venir y decir, si hay un sistema político, o sea, si hay una educación política, en la materia de formación cívica y ética les estamos enseñando que cuando cumplen los 18 años se vuelven ciudadanos. Sí, pero en esa materia les dices a los niños de forma muy resumida, ay, no, pues a los 18 votas y te vuelves ciudadano y te vuelves responsable, y ya. Entonces, la ciudadanía a través de una red debe de generar, por ejemplo, esta red de politólogas, administradoras públicas es clave. Porque, por ejemplo, yo te puedo venir a decir a ti, Abril, esto pasa con la educación política. Y te cuento de mi tema y a lo mejor te interesas, ¿no? Y tú vas y le cuentas a alguien más. Y se va generando una red. Y entonces, a partir de la ciudadanía decidimos proponer. Y no solo proponer, sino ejercer. Y con ello transformaríamos la concepción de la política y del ejercicio electoral. Llegaríamos a la ciudadanía y en una ilusión, a lo mejor muy puntual, pues podríamos lograr que la sociedad mexicana en unos años, cuando les digan política, no piense en corrupción y piense en lo que de verdad es, un ejercicio social, de democracia, de la ciudadanía. Eso es súper importante para este tema. Entonces, bueno, creo que ese es el primer acercamiento que tengo de este tema y que me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de poder compartir en este espacio tan importante. No, claro, pues está padrísimo. Justamente quisiera hacerte como algunas eh, preguntas. Y es muy correcto lo que dices hace rato, decías, ¿no? Esto de que nos dan ¿no? civismo en la escuela, pero realmente nos dicen como hasta que cumplas 18 vas a empezar a ejercer ciudadanía, lo cual es totalmente equívoco, porque pues desde que somos niños ya hacemos ejercicio de nuestros derechos, ¿no? O sea, del espacio, podemos apropiarnos del espacio público, ¿no? Parques, escuelas, patios y demás, y son cosas que realmente no tenemos. Ahora, yo quisiera preguntarte, no sé si me estoy equivocando, eh, ¿esto de educación política tiene que ver justamente, por ejemplo, con formación cívica o son como cosas totalmente diferentes? La intención es que sí sea un enfoque diferente. Precisamente la formación cívica civil es esencial, puede a lo mejor trastocar la perspectiva que debe de llegar a los niños, ¿no? O sea, es como ver, por ejemplo, nosotros concebimos a las matemáticas
como algo súper importante para el desarrollo, ¿no? O sea, desde la primero de primaria, o sea, todo el nivel básico les enseñamos a las niñas y a los niños que las matemáticas son indispensables en su vida, ¿no? Y que a lo mejor algún día va a venir alguien que pasa bastante y diga, no, a mí nunca me sirvió de nada sacar la raíz cuadrada de no sé qué, pero con la política no pasaría lo mismo, ¿sabes? O sea, con la política, aunque seas alguien desinteresado, si se te siembra como una materia o como algo específico, la construcción y la concepción sería muy diferente. Es imposible concebir a la política como algo que nunca te va a servir. Vaya. Y claro, algo que me llamó mucho la atención y que es muy cierto, yo lo veía en clases cuando estaba en la universidad, justamente esto, ¿no? Que hace la separación de que educación política no es lo mismo que cultura política. Yo recuerdo que en una clase un profesor nos explicaba justamente, ¿no? Qué es la cultura política y demás, y que al final un país con o sin educación política, esa es la cultura política que tiene el municipio, sección, estado, país, lo que sea, ¿no? Continente. Entonces, eh, me parece muy atinado justo que hagas como estas separaciones, porque eso es lo que pasa, ¿no? Yo recuerdo que antes de entrar a la universidad ni siquiera conocía como los distintos significados de política, o a lo mejor piensas que un actor político solo es el que está dentro del espacio gubernamental y realmente no, o sea, todos nacemos como actores políticos y pues como que nos separamos, ¿no? De este, pues sí es un deber, ¿no? Que tenemos, justamente lo mencionabas, ¿no? La desconfianza que existe. Yo recuerdo que veía un informe del Latinobarómetro que decía justamente la desconfianza que tenemos para con las instituciones, ¿no? Y en el caso de los mexicanos o sea, son índices muy altos. Sí, exactamente. Y precisamente, ¿por qué tendría que ser necesario estudiar ciencia política para entender eso? O sea, no debe de ser así. Entonces creo que esa es la importancia también de puntualizar dentro del tema y de la concepción. No necesitas ser un profesional para involucrarte y para entender a la política. Y pues nada, a mí me gustó mucho tu tema, se me hace muy, no solo interesante, sino, no sé qué palabra, estoy buscando una palabra, esencial. Es un tema muy esencial en la vida de niñas, niños, padres y todos. Y pues te felicito, espero que cuando termines tu trabajo te podamos volver a entrevistar para que nos digas cuáles son los resultados. No sé qué planeas, levantar cuestionarios, hacer entrevistas o no sé qué es lo que tienes pensado para continuar con tu trabajo. Sí, muchas gracias. Pues también espero verte en la oportunidad. Pues la intención es primero hacerlo como más cualitativo, acercarme a la gente, comprender qué pasa, preguntarles, pero sí quiero empezar algunas cifras, ¿no? A partir de todo eso que yo conozco a la gente, de todas esas cifras que obtuve, de por qué votaron, a lo mejor, sí que sea un proyecto de investigación mixto, ¿sabes? O sea, tomar lo quali y lo quanti, porque me parece que es un tema muy importante y porque me parece que para hacerle llegar a la gente esta información, a veces los números sí son muy importantes. No solo puedo decirles, es que tú votaste por esto, y va a decir no, pero las cifras me van a decir, sí, es cierto. Y yo escuché a través de entrevistas o de perspectivas, eso es lo que puede servir también este proceso de investigación, comprender, porque de eso se trata este tema, de comprender a la ciudadanía y de comprender por qué entonces existe todo este nudo dentro de esta concepción de la educación política, porque eso es un nudo, donde podemos algunos decir sí existe, otros no existe, otros decir yo ya la conceptualicé y armar una construcción muy compleja, entonces eso sería lo más importante. Nada, pues la verdad que te deseamos el mejor de los éxitos en esta futura investigación que seguramente te robará muchísimos más sueños. Entonces, solo por último quería preguntarte tú, ahora como estudiante, ¿qué les dirías a las niñas, no específicamente niñas y niños que nos van a ver ahora, sobre todo este ejercicio que podrías recomendarle o a los próximos estudiantes de ciencia política? Pues sin duda a las niñas les diría
algo muy importante, ¿no? Que nos han dicho, no aplica para la educación política, es no te quedes callada. Tú pregunta. Tú pregunta todo, pregunta por qué es a los 18 cuando te vuelves una ciudadana responsable, que es ser responsable políticamente, cuestiónate, involúcrate. No hay edad para la política, porque usualmente, y eso pasa mucho con las niñas y los niños, los limitan bastante, ¿no? Y si hacen preguntas o si se les ocurre hablar sobre el gobierno, bueno, ¿cómo puede ser posible que una niña de 10 años esté preguntando? No preguntes, o sea, no digas porque todavía estás muy chiquita y no te toca. Si bien una responsabilidad a 18 años, eh, el entrometernos en estos temas, por así decirlo, lo podemos hacer desde siempre. Y yo creo que lo que les diría es, siempre que tengan esa duda, siempre quieran preguntar, háganlo. Háganlo y cuando no lo resuelvan, no se queden calladas, no se queden con la primera respuesta que encuentren, eh, investiguen más. No hay edad para construir a la política y no hay nada mejor para la política que niñas y niños jóvenes se involucren en este tema y empiecen a transformar y empiecen a construir una nueva política y que no se dejen influir por los conceptos erróneos, o sea, que si algún día una niña tiene la ilusión de ser presidenta, que no la deje. Que no la deje y que nunca permita que nadie le diga que eso la va a volver corrupta o que eso la vuelve una mala persona. Y creo que eso sería como mi mayor consejo. Claro, pues es muy cierto, la verdad es que ese sentir que tienes, todas y todos lo hemos compartido, ¿no? Hace rato mencionabas esto, ¿no? De que cuando te van a dar corrupción, ¿no? Y yo recuerdo que eso me decían mis familiares, ¿no? Ay, cuando ya puedas saber robar, no te acuerdas de nosotros, ¿no? Justamente esto, ¿no? Que vaya, que aunque la carrera te prepara, si tú te quieres dedicar a la política, lo puedes hacer, pero pues realmente no es el fin de la ciencia política, ¿no? Como tal. Pues nada, Carola, quedo muy agradecida para contigo. Antes de irnos, quisiera darte un reconocimiento que preparamos para ti, que ahora que pase la pandemia te lo haremos llegar eh, de forma personal. Entonces, la red de politólogas y administradoras públicas BAMEC extiende el presente reconocimiento a Irma Carolina Álvarez Mendoza por su valiosa participación en la Semana de Investigación, hoy Toluca, México, 31 de octubre del 2020. Entonces, pues nada, Caro, esperamos de verdad tenerte en próximas ediciones y que nos puedas seguir contando más sobre tu trabajo de investigación, que estoy segura tendrá resultados muy buenos y que al final te van a ayudar a analizar y comprender un poco más del porqué del ejercicio de la ciudadanía actúa, al menos en nuestro país, de esa forma. Entonces, no sé si quieras mencionar algo más, adelante. No, pues solo quiero agradecerles muchísimo por el espacio. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta red tan fuerte, tan valiosa, tan unida. Y pues gracias de verdad por este espacio. Gracias. Gracias. Vale, Caro, no, pues tantas gracias a ti y pues seguramente nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego. Que sí, adiós.